York con el embajador de Chile ante Estados Unidos, porque se está desarrollando, ustedes lo han visto a través de nuestras pantallas, esta 80ª Asamblea General de Naciones Unidas en un marco tal vez muy noticioso, generado no solamente por la crisis de Naciones Unidas, sino que también por el discurso del presidente Donald Trump de la situación de Palestina, el reconocimiento de países que han efectuado el Estado de Palestina y, por supuesto, por la presentación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata de Chile a la Secretaría General. Y es por eso que está con nosotros el embajador de Chile en ese país, Juan Gabriel Valdés. Juan Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos. Disculpe la voz, pero estamos afónicos un poco. Así que muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a ustedes, mucho gusto de estar con ustedes. Embajador, lo primero, bueno, usted sabe, en Chile se han generado distintas voces luego de conocer la candidatura de la expresidenta Bachelet a la Secretaría General. Pero lo primero que lo quiero preguntar, y lo hablábamos aquí, el momento que está atravesando Naciones Unidas es un momento muy complejo y probablemente muy pocas personas querrían asumir una candidatura en estas condiciones. ¿Cuál es el desafío hoy que tiene Naciones Unidas y por qué es importante esta candidatura en este momento? A ver, Naciones Unidas efectivamente yo creo que pasa por el momento más delicado desde la época en que fue fundada a fines de la Segunda Guerra Mundial. Ha tenido muchos momentos de crisis Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, pero lo que hay hoy día es un cuadro de desconocimiento, primero de bloqueo entre los 5 miembros permanentes, que como se sabe son los miembros que están en el Consejo de Seguridad y tienen el derecho a veto. No ha habido capacidad de diálogo, no ha habido capacidad de avanzar en los problemas reales que tiene el mundo hoy día. Y esos 5 miembros están bloqueados entre sí, no han permitido el cambio del Consejo de Seguridad, que obviamente debería permitir el acceso de otros países del mundo, tanto en África como en América Latina. Y por lo tanto, la gente entiende que Naciones Unidas no está funcionando. Ujú. Eh, Eso significa básicamente que los países que la conforman no están llegando nunca a ningún acuerdo. Naciones Unidas no existe aparte de los países que la conforman. En realidad, el tema está en cómo se hace para que Estados Unidos con China, Rusia y los países europeos lleguen a acuerdos importantes. Ese es un primer problema. Un segundo problema es que estamos viendo en el mundo un debilitamiento dramático del derecho internacional. Todos los principios que están establecidos en la Carta de las Naciones Unidas podrían hoy día ser vistos como violados. Y esto comenzó desde la época del ataque a Irak, en que efectivamente se utilizó la fuerza sin la autorización del Consejo de Ujú. Seguridad y fue el primer momento en que Naciones Unidas sufrió un golpe directo que le causó un debilitamiento, sin duda. La autoridad de Naciones Unidas y la organización se resintió. En el último tiempo, tanto la guerra de Gaza y el genocidio que se está cometiendo ahí, no responde a ningún criterio de derecho internacional. El presidente lo dijo muy bien en su discurso. Están bombardeando países que son terceros países que han acogido negociaciones. En el momento en que la negociación va a tener lugar, es la violación por sí mismo de todos los principios que existen en términos de derecho internacional, diría yo, desde que se esbozó en la Edad Media. Y Chile lo define Por lo como un tanto, genocidio, embajador, lo de Gaza lo lo de defino Gaza. como un genocidio. Evidentemente lo ha definido ya Naciones Unidas como como un genocidio, por lo tanto no estoy en ningún caso siendo original en lo que estoy diciendo. Ujú. El presidente lo reiteró también en su discurso. Ahora, creo que además de eso, además de esos dos problemas que ya he mencionado, el bloqueo de los 5 países miembros del Consejo de Seguridad y la situación de desconocimiento que está ocurriendo cada vez de manera más creciente en el terreno del derecho internacional, se agrega ahora una crisis financiera que es producto de que Estados Unidos ha retirado mucho del apoyo que le daba a la organización. Por lo tanto, va a tener que salir mucha gente, va a haber que hacer una revisión del conjunto de los programas de Naciones Unidas y esa es una tarea gigantesca. Ujú. En realidad tenemos que redefinir qué significa el multilateralismo en el mundo de hoy, qué significa que los países se sienten a conversar, a discutir y a llegar a acuerdos. Yo creo que eso es una cosa que va a ser una tarea gigantesca que va a tener por delante Michelle Bachelet si efectivamente es elegida secretaria general de la organización. Ujú. Vamos para allá, pero quería detenerme un momento en eso, porque usted diría que estamos ya viviendo en un nuevo orden mundial que es distinto
al orden que teníamos cuando se creó Naciones Unidas. ¿Ese orden ya se está cristalizando o todavía estamos en un camino que se pudiera hacer alguna intervención para que estos nacionalismos no sean tan fuertes como estamos viendo? Yo creo que, y con esto no estoy haciendo ningún juicio de valor, sino que simplemente estoy observando la realidad. Yo fui embajador en Naciones Unidas durante el periodo del presidente Lago, conozco muy bien la organización, he podido trabajar en ella años en Haití y en África Central, por lo tanto tengo una idea de lo que es la organización. Y sin duda que esa organización que conocimos y que creó Estados Unidos, seamos claros, en el año 45, con el apoyo de los países europeos y que tenía como misión impedir que de una vez por todas siguieran las guerras, destruyendo al mundo occidental. Después de una horrible guerra como fue la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos impulsó este proceso de creación de organismos multilaterales. Hoy día Estados Unidos piensa de que no tienen la utilidad que ellos consideran deben tener. Y por lo tanto hay un retroceso, o si se quiere un avance, a otro tipo de realidad mundial en la cual efectivamente hay grandes potencias que se entienden entre sí y el resto, bueno, que sobreviva y que compita, que se asocie. Esa situación no tiene nada que ver con el espíritu de Naciones Unidas y naturalmente que eso fue lo que el presidente subrayó más en su discurso. Ujú. Ahora, con la experiencia que usted tiene, ¿cuál es el recorrido que tiene que recorrer la expresidenta Bachelet para poder llegar a convertirse en la secretaria general de Naciones Unidas cuando sabemos que, bueno, comienzan a ahora mostrarse las candidaturas, algunas ya se han hecho visibles? ¿Por qué además será este el momento de presentarla? A ver, eso es muy importante porque yo he oído, desgraciadamente no he tenido tiempo por la cantidad de reuniones en que he estado, no he tenido tiempo de leer las críticas que se me dice hacen en Santiago. Considero todas las críticas respetables, no estoy haciendo ningún ataque político, pero lo que quiero decir es que hay mucha gente que se pregunta por qué tenía que ser ahora. Y quiero decir de que el gobierno se vio obligado a hacerlo ahora, porque este es el lugar, la Asamblea General en que están los países reunidos, y este proceso no es un proceso largo. Este proceso va a avanzar de manera muy sustantiva y va a llegar en mayo a situaciones de resolución pronta. Por lo tanto, el cuadro o se presentaba ahora la candidatura de la presidenta Bachelet o efectivamente no se podía presentar más adelante, porque como has dicho muy bien, hay candidatos, de hecho dos candidatos que pertenecen al sistema de Naciones Unidas que están recorriendo el mundo y que están haciendo su propia postulación, cosa que es perfectamente legítima, son dos personas muy valiosas. Ujú. Evidentemente que había que hacerlo ahora y eso tiene repercusiones. Estamos en un periodo electoral y entiendo que eso ha generado discusiones en Chile. Mm. Pero lo que me interesa subrayar es que hay que tener un gran coraje para pensar en estar hoy día a cargo de Naciones Unidas y hacerse responsable y promover una reforma radical como la que tiene que tener el organismo. Aquí no estamos hablando de una continuidad. Este secretario general es el último de un tipo de secretarios Ujú. generales que yo creo que ya no van a existir más. Yo creo que el próximo secretario general tiene que ser una persona que incorpore al sector privado, al sector público, para pensar en un mundo en el cual la inteligencia artificial se transforma en esencial, cómo se regulan las relaciones entre los países y cómo se regulan internamente los países para enfrentar transformaciones de grado y de la dimensión que tiene la situación tecnológica de hoy. Ujú. ¿Cómo se va a enfrentar el tema del calentamiento de la atmósfera, que por más que alguien lo niegue en la Asamblea General, resulta absurdo? Es cuestión de mirar en nuestro país y ver cómo avanza, avanza la sequía desde el norte hacia el sur. Es cuestión de mirar lo que sucede en Estados Unidos, como decía bien el presidente hoy día de la tarde, y los incendios y la cantidad de dramas que ocurren en California. Por lo tanto, creo de que el desafío de la persona que asuma esto es enorme y, y repito, se lo dije a la presidenta, es admirable que ella quiera servir desde un organismo así a la humanidad, enfrentando el nivel de tareas prácticas y políticas que va a tener un nuevo secretario general. Ujú. Por lo tanto, estamos ilusionados con la candidatura de Michelle Bachelet. Embajador, Argentina ha presentado, o se ha presentado el mismo también, a Rafael Grossi, que hoy es director general del Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas, y ya tiene prácticamente el apoyo de Estados Unidos, se reúne con el secretario Marco Rubio. ¿Eso es una ventaja o podría leerse al revés?
Es verdad, es una muy buena pregunta. La presidenta Bachelet también va a reunirse en algún momento con las autoridades de los 5 miembros del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, yo espero que va a tener también una reunión con el señor Rubio o con el señor Landau en Washington dentro de los próximos meses para explicar su programa. Ahora, ningún país entre los 5 miembros permanentes le conviene mucho levantar un candidato como su candidato porque eso provoca un veto de quien no piensa como el país que lo está levantando. Vale decir, si hay demasiado ruido de uno de los 5 miembros por un candidato, ese candidato va a ser vetado por alguien más. Nosotros pensamos que ninguno de los candidatos tiene la experiencia de una persona que ha sido presidenta 2 veces de un país, que ha dirigido la ONU Mujeres. Hay que pensar que 50% del mundo son mujeres y que además ha tenido la posibilidad de tener el tema de derechos humanos, que es un tema tan importante en el mundo entero. La presidenta Bachelet tiene una experiencia en ese sentido mucho más vasta, me parece a mí, y eso le da una enorme ventaja. Ahora, naturalmente que hay opiniones y habrán diferencias, y este es un camino difícil que hay que seguir, no va a ser fácil, y va a contar también, tiene que contar con la aprobación del próximo gobierno de Chile, que es una cuestión que en algún momento veremos. Ujú. Ahora, Rebeca Greenspan, que es de Costa Rica, pero que es secretaria general de la Conferencia de las Naciones sobre el Comercio y el Desarrollo, tal vez pudiera tener menos experiencia que la expresidenta Bachelet, pero Costa Rica no levanta ninguna animadversión. Y no estoy pensando en animadversiones personales, pero la presidenta Bachelet fue secretaria em, em, de el organismo de Naciones Unidas para los Derechos Derechos humanos. Humanos y levantó un informe muy crítico sobre China. También fue crítica sobre Rusia y claramente su discurso no es el que compartiría el presidente Donald Trump. Por eso le pregunto, una candidata que no despierte digamos, ninguna animadversión, ¿pudiera correr con más ventaja desde esa perspectiva? A ver, puede ser, pero yo conozco mucho a Rebeca Greenspan, soy un amigo de ella desde hace 30 años, y Rebeca ha escrito en Naciones Unidas informes sobre la presencia de Israel en los territorios ocupados que no han sido del placer ni de Estados Unidos ni de Israel. Por lo tanto, también uno podría pensar de que eso también opera o podría operar en contra de ella. Ella es una gran persona y creo que naturalmente aquí no estamos haciendo una competencia de calificaciones, ni mucho menos, pero es evidente que la presidenta Bachelet tiene una marca en Naciones Unidas muy importante. Hay que haber estado con ella en los corredores de Naciones Unidas para darse cuenta que uno se puede demorar un tiempo en caminarlo, que es el doble de lo normal, porque va deteniéndose cada 2 minutos a partir de los abrazos y de los saludos que le quiere dar a alguien en el camino. Y eso sin duda que llena de muchas, es muy simpático y además muestra la adhesión. Hubo gente que bajó desde el secretariado de Naciones Unidas a la sala de la Asamblea General simplemente para darle un abrazo y felicitarla por su candidatura. Ujú. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que es perfectamente competitiva y que tiene sus propias cosas que decir, y tendremos que competir en un cuadro difícil, complejo, porque los dos candidatos que se han mencionado aquí son buenos candidatos, en un periodo en el cual es un periodo extraordinariamente incierto en la historia del mundo. Ujú. Eh, yo estuve hoy día con personas que son europeos, que trabajan en Naciones Unidas y que colaboraron conmigo en distintas tareas en Haití o en África Central, y me decían, no es un tema de que la guerra sea una posibilidad. La guerra es la probabilidad. Claro. Es decir, el cuadro es dramático desde el punto de vista de la seguridad internacional y desde el punto de vista de lo que significa un mundo que parece estar evolucionando de manera demasiado similar a lo que pasó en los años 30 en Europa. Embajador, aquí en Chile también se habla mucho del poder de veto que tienen los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque es el Consejo de Seguridad el que propone el nombre finalmente a la Asamblea. Yes. Pero usted con la experiencia que tiene, explíquenos qué es lo que tiene que ocurrir para que efectivamente un país use su poder de veto para un nombre. A ver, yo creo que en el pasado, y el mundo ha cambiado mucho, como ya hemos dicho tantas veces en esta entrevista, en el pasado los 5 miembros querían llegar a un acuerdo. Buscaban una persona que les resultara a todos una persona tolerable, aceptable. De acuerdo a la elección del señor Pérez de Cuéllar, Ujú. que fue una elección en la cual se analizaron más de 50 nombres y se llegó al señor Pérez de Cuéllar, que era el embajador del Perú en Moscú primero, y después estaba en Lima, en un alto cargo,
Y fue al final una casualidad prácticamente que lo llevó a estar en la Secretaría General. En el caso de Kofi Annan fue elegido desde adentro del sistema porque no se pudieron poner de acuerdo en ninguna persona de fuera del sistema. En este caso yo lo que creo es que los países no quieren utilizar el veto contra una persona. Utilizar el veto por Estados Unidos o por Rusia o por China significa un acto de animadversión hacia el país de donde proviene esa persona que no tiene ningún sentido. O sea, ellos van a hacer lo posible por no vetar. Obviamente, si llegara a haber un consenso, ahí son 15 los miembros del Consejo de Seguridad, un consenso mayoritario a favor de una persona que Estados Unidos considera que atentaría en contra de sus propios intereses en el Consejo, es posible pensar en un veto. Pero yo dudo muchísimo que por una oposición, o sea, un país puede preferir a otro, un país puede votar por otro, puede apoyar a otro, puede hacer trabajo por el otro, pero vetar a quien se le opone me parece que es poco probable. Entonces creo que lo importante en este momento es que la presidenta, con la legitimidad que tiene, hable con cada uno de los países que forman parte, particularmente los 5 miembros, pero va a tener que hablar con los representantes de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, Así es. también con los 10 elegidos. Y bueno, de eso se trata la campaña, porque se ha hablado mucho de que es una campaña que también es costosa, que requiere del Sí, apoyo del país. Por lo tanto, ¿en qué así consiste es. esta campaña? Bueno, la campaña consiste básicamente en persuadir a los países que están en el Consejo de Seguridad que Michelle Bachelet tiene la capacidad de hacer de puente y de trabajar conjuntamente con los 15 miembros del Consejo, de no ser alguien que llega prejuiciada en contra de un país. Hay que pensar, por ejemplo, en la enorme relación que ha tenido la presidenta con Estados Unidos, que ella estudió en Estados Unidos, estudió los temas militares, los temas de seguridad en Estados Unidos, tuvo sus hijas en el colegio en Estados Unidos, o sea, es una persona que conoce muy bien este país. Pero también ha sido como presidenta una persona que ha visitado los otros países del Consejo de Seguridad con mucha frecuencia. Por lo tanto, creo de que la idea de que ella constituye un puente entre distintos mundos es algo que es válido y lo ha hecho durante su vida y creo que sirve mucho. Aquí no se puede simplemente tener un administrador. Mm. Una administradora o administradora es muy útil desde el punto de vista de la Secretaría General de hoy, pero puede ser una persona que colabore con la Secretaría General. Pero una Secretaría General tiene que tener una visión política. No puede haber estado encerrado en una unidad de Naciones Unidas durante años y años, simplemente especializado en un tema. Creo que desde ese punto de vista siempre se ha preferido tener o primeros ministros o expresidentes, ex primeros ministros o expresidentes, que han tenido la capacidad de imaginar el mundo político nuevo y de tener una buena interlocución con todos los miembros de la comunidad internacional. Embajador, en su rol ya, le quiero preguntar por las negociaciones que está llevando Chile con Estados Unidos por el tema arancelario. La subsecretaria de Relaciones Internacionales, Claudia Sangüesa, ha planteado que espera que pronto efectivamente se pueda llegar a un acuerdo definitivo que finalmente haga que el 48% de los productos que todavía quedan de Chile con algún tipo de arancel puedan llegar al mínimo o a cero. Pero aquí en Chile la pregunta es, ¿cuánto ayudan las declaraciones del presidente Boric? Por ejemplo, la que hoy día se le preguntaba durante este punto de prensa sobre, que no lo aludió directamente, pero era, bueno, a buen entendedor, pocas palabras, que ayer se estaba criticando al presidente Donald Trump. A ver, yo creo que Estados Unidos es un país que tiene una larga historia de relación con Chile, donde han habido buenos momentos y malos momentos. Pero lo que yo creo, y me parece que es así porque me lo han dicho personas que hoy día tienen responsabilidades de gobierno en Estados Unidos, ellos saben que la relación con nosotros es muy estable desde el punto de vista de que las bases de la construcción de esa relación están en perfecto estado. Hay que entender, por ejemplo, que en materia de seguridad hemisférica y en lucha contra los carteles, en la lucha contra la droga, en la lucha contra el crimen organizado, Chile ha tenido hoy día una colaboración con Estados Unidos como no ha tenido nunca antes en su historia. O sea, lo que hoy día hace la PDI y Carabineros con el FBI y con las instituciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos es inédito. Y eso sin duda que es algo conveniente para los dos países lo valoran y entienden que es parte muy importante de la relación. Ujú, No diré nada de las relaciones entre las Fuerzas Armadas que son muy positivas. mm, Tampoco puede uno evitar de decir
que todo lo que está pasando en el terreno de la astronomía, en el terreno de la ciencia, en el terreno del intercambio científico entre los dos países, también tiene una enorme fuerza. Y el apoyo del presidente Boric a la lucha de Ucrania contra Rusia Mm. y a los temas que tienen que ver con la calificación de ciertas dictaduras latinoamericanas que efectivamente usurpan el poder, incluso robando elecciones que ya han sido definidas. Mm. Naturalmente que eso también inspira respeto en Estados Unidos. Yo vi a la mesa de Estados Unidos en la Asamblea General aplaudir el discurso del presidente Boric. Mm. Yo creo que en Chile hay una sensibilidad extrema hacia ciertas críticas. Es evidente que el gobierno de Chile y el gobierno de Estados Unidos hay ciertos temas que no comparten. Hay ciertas ideas que son distintas. Y hay ciertas ideas que se pueden discutir y se pueden conversar. Pero yo creo que Estados Unidos tiene claro de que una relación de respeto, no necesariamente de simpatía, pero sí de respeto, es muy importante. También entiende que hay elecciones en noviembre en Chile y Mm. que hay otro gobierno pronto. Por lo tanto, yo siento que no afecta en absoluto lo que el presidente manifiesta, que son sus propias opiniones y que representa muy bien, me parece a mí, la política exterior de Chile, los principios de la política exterior de Chile y los principios morales que han orientado a la democracia chilena. Me parece a mí que ese tipo de planteamientos no afectan la relación con Estados Unidos. ¿Y cuándo Si fuera de pudiéramos otra manera, esperar? Sí. si fuera de otra manera, naturalmente que habría que buscar una manera de dialogar y de abrir más diálogo y más conversación. Pero hasta este momento yo participaba en algunas de las reuniones acompañando el excelente equipo chileno que dirigió la subsecretaria de, de- de- de bin- de la económica del ministerio. Yo la verdad es que creo de que el proceso está muy bien encaminado, tenemos un cuadro técnico ya resuelto y tenemos que entrar a discutir productos. Y esa situación pasa también por la Casa Blanca y por una decisión política que no es fácil de entender cómo se va a desarrollar, porque no se ha explicado nunca bien, en el sentido que no hay una metodología, es el presidente Trump el que va a definir, y yo creo que esto es muy importante que lo escuchen los auditores y que lo recordemos todos. La Corte Suprema, un juez en Estados Unidos declaró de que las decisiones de aranceles del presidente Trump no eran constitucionales. Y en este momento hay un recurso a la Corte Suprema presentado en urgencia por el presidente Trump para resolver si efectivamente todo este proceso del que estamos hablando tiene legalidad o no. Claro. Entonces yo creo que la razón por la cual no estamos todavía avanzando al ritmo que queremos es porque la Corte Suprema todavía no ha tomado una decisión final sobre ese planteamiento del presidente Trump. En todo caso, el promedio del arancel que estamos pagando eh, es un promedio de un 2,5%, ¿no es verdad? Así es. Ujú. Y que Chile esté en el 10% es una cosa notable porque somos no muchos los países que estamos en el 10%, digamos la verdad. Y creo de que desde ese punto de vista es evidente que los Estados Unidos han valorado tanto el acuerdo de libre comercio que se suscribió hace más de 20 años, como el acuerdo de doble tributación que permite las inversiones de Estados Unidos en Chile paguen impuestos en Estados Unidos o en Chile. Yo creo que por ejemplo, nuestro trabajo en la materia de cobre fue precisamente en contacto y en permanente coordinación con las empresas norteamericanas que invierten en Chile. Ah, Y eso sin duda que es visto como algo positivo de Estados Unidos y de la Casa Blanca. muy Son bien, las empresas las que plantean su posición en contra del arancel. muy bien. Embajador Juan Gabriel Valdés, le quiero agradecer esta conversación a esta hora con CNN Chile, agradecerle la disposición y como siempre seguimos en contacto. Que tenga muy buenas tardes. Muchas gracias, mucho gusto de estar con usted. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos un alto a esta hora. En Hoy es Noticia les contamos que hay 15 grados de temperatura, cielos parciales a esta hora. Hacemos un alto y ya estamos de regreso.